Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Me había adelantado. Eh, bueno, la idea fundamental de esta clase virtual es que podamos eh, conversar algunos conceptos, algunas consideraciones, algunas situaciones que se puedan presentar en el caso de lo que significa el proceso de degradación de suelo, ¿no? En una primera parte voy a, a tratar de conceptualizar lo que es el suelo, lo que es la degradación del suelo, lo que significa para el humano la degradación del suelo, y desde un punto de vista ecosistémico. Lo digo eso porque tenemos que comprender eh, un poco, o tenemos que hablar un poco más de la historia, de la concepción, de cómo nosotros concebimos lo que es un suelo, ¿no? Eh, para la ingeniería ambiental, el suelo no es lo mismo que para la ingeniería agrícola o que la ingeniería agrónoma. La concepción de suelos para la ingeniería ambiental es un sentido más amplio, es un sentido que no solamente tiene que ver con los cultivos, sino que tiene que ver con cobertura vegetal, tiene que ver con hábitat, tiene que ver con ecosistemas. Toda esa relación más profunda que tiene el suelo desde un punto de vista holístico es la concepción que el ingeniero ambiental debe tener sobre un suelo, ¿no? Eh, el suelo para los agrónomos y para los agrícolas es la base fundamental para la alimentación, ¿no? Para la producción vegetal. Eh, en el caso digamos, de esa concepción, nosotros ponemos como objetivo fundamental la producción vegetal para alimentarnos, ¿no? Que es algo importantísimo para todas las sociedades, ¿no? Sin embargo, en la ingeniería ambiental también ese campo no solamente se restringe al campo de la producción vegetal, sino que se amplía mucho más al campo ya más ecosistémico, ¿no? Voy a empezar a hablar por segmentos. Después de estos segmentos voy a hacer una pausa para escuchar sus comentarios, algunas consideraciones que ustedes tengan, algunos aportes que ustedes tengan, y podamos avanzar en la situación de la charla, ¿no? Entonces, fíjense, eh, este es el mundo actual, ¿no? El mundo, el mundo que nosotros nos ha tocado vivir como especie humana, como especie animal, perdón, porque en realidad somos animales, pertenecemos al reino animal. Nosotros somos una especie que es la Homo sapiens y nosotros hemos evolucionado en este ambiente y bueno, prácticamente estamos aquí en la Tierra hace unos 250.000 años o 300.000 años, ¿no? Y hemos emergido como una especie bastante capaz, bastante fuerte. Hemos ocupado casi la mayoría del territorio del globo terráqueo, eh, con, digamos, menos, digamos, los polos y montañas muy altas, ¿no? Entonces, prácticamente hemos hecho presencia en casi todos los ecosistemas del mundo como especie animal, ¿no? No tenemos digamos, en el rango otra especie animal que pueda ser tan adaptable digamos, a todos los climas y a todos los hábitats, ¿no?
Entonces, en base a eso, la historia evolutiva de la Tierra, y cuando hablo de la Tierra, estoy hablando por toda la corteza terrestre que no está cubierta por agua. Entonces, en esa corteza terrestre que no está cubierta por agua, nosotros observamos una serie de elementos biológicos que hemos conocido y conocemos a través de lo que hemos llamado biomas, ¿no? Los biomas son grandes extensiones de tierra que más o menos tienen una característica, digamos, climática que permite, digamos, que en esos biomas se desarrollen ecosistemas que soporten determinada temperatura, determinada precipitación, determinadas condiciones geográficas. Y bueno, dentro de esos biomas, digamos, se desarrolla una serie de ecosistemas, una serie de relaciones interespecíficas e intraespecíficas que permiten, digamos, el uso de la vida a nivel de globo terráqueo. Estos ecosistemas básicamente se definen también por su íntima relación con el suelo, con la tierra, debido a que hay una primera base en la cadena trófica, que son los seres autotróficos, que son aquellos que pueden fabricar sus propios alimentos, ¿no? Y a través de la absorción de nutrientes que las obtienen del medio natural, ¿no? Entonces, para nosotros poder comprender, la, el rol de los humanos como una especie y poder comprender la concepción, es decir, cómo nosotros vemos, o como dirían algunos antropólogos, la cosmovisión que uno tiene de su entorno, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo vemos al suelo? ¿De dónde viene el suelo? ¿Qué nos produce el suelo? Para ver todo eso, vamos a ver primero cómo la especie humana ha ido ocupando estos ecosistemas. Y cuando digo ocupando, me refiero a que esta especie, la especie humana, eh, eh, ha invadido ecosistemas. Cuando digo ha invadido, digo que se ha metido, digamos, como un ente perturbador en los ecosistemas, de los cuales de los cuales no ha sido el resultado, ¿no? Hay un trabajo muy interesante en la revista Nature, que trata de ver cómo fue el ecosistema real, evolutivo de la especie humana, ¿no? O sea, del Homo sapiens. O sea, se supone que todas las especies han evolucionado con un ecosistema, ¿no? Y entonces se supone que el hombre más antiguo está en Etiopía. Entonces se supone que el hombre, hay una teoría que dice que el hombre dejó de ser homínido y bajó a las sabanas y de las sabanas empezó a migrar, ¿no? Por diferentes factores. Entonces, si el hombre en este caso perteneciera solamente a las sabanas, entonces el hombre ha invadido el bosque tropical, el hombre ha invadido los desiertos, el hombre ha invadido bosques templados, una serie de biomas que
los ha ido transformando, ¿no? Los ha ido transformando. Entonces, la degradación del suelo, y en esta parte nosotros vamos a ubicarnos más en las causas antropogénicas, ¿ok? Entonces, para nosotros poder comprender la antropogenia con la concepción de suelo, vamos a tratar de ubicarnos en lo que ha sido el desarrollo de la especie humana, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la especie ha invadido, ha ocupado el territorio, la tierra, y ha transformado los ecosistemas. En algunos casos los ha transformado, los ha degradado y los ha extinguido. En otros casos los ha transformado. En otros casos parcialmente los ha afectado. Y digamos, en algunos casos simplemente los ha protegido, ¿no? Estamos hablando de las áreas protegidas, ¿no? Una concepción, digamos, una concepción que es del siglo pasado, en la cual el hombre se dio cuenta que estaba haciendo mucho daño a las relaciones entre los organismos que viven, digamos, en cierto equilibrio en un determinado momento, ¿no? Entonces, esa concepción originó crear las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos más o menos una imagen que nos permite ver, digamos, algunos homínidos, ¿no? Algunos homínidos que han ido descubriéndose a través de trabajos, excavaciones, expediciones, y a veces por cuestiones, digamos, de casualidad. Entonces, vemos digamos, a un homínido, el más antiguo, que es el Australopithecus, que es el primero, que ha ido, digamos, a través de un linaje, o a través digamos, de la evolución, ha ido desapareciendo, mezclándose, convirtiéndose, y que todo este proceso ha dado origen actualmente a lo que nosotros tenemos como especie, que es el Homo sapiens, ¿no? Entonces, fíjense, en esta gráfica nosotros podemos ver en la mano izquierda millones de años, hace millones de años, ¿no? Tenemos 4 millones, 3 millones, 2 millones, 1 millón. Y el Homo sapiens, si ustedes lo ubican en la parte superior derecha, básicamente está entre los 200 o 250.000 años antes de nuestros días, ¿no? Entonces, es una especie relativamente joven, ¿no? El Australopithecus está aquí abajo, está alrededor de los 3.5, 3.6, 3.7 millones de años. O sea, el proceso de hominización, el proceso antropogénico de la Tierra empezó muy fuertemente hace unos 3 millones y medio de años. Entonces, eso ha permitido, digamos, que actualmente se cree, no, sino que se dé una especie evolutivamente muy superior, en el caso del hombre,
que ha vencido muchas barreras, muchas limitaciones geográficas, climáticas, y se encuentra presente en casi todos los ecosistemas, ¿no? Se encuentra presente en casi todos los ecosistemas. Ahora, el hombre como población, al dominar tanto las limitaciones geográficas como las limitaciones climáticas, ha originado una población grandísima, ¿no? Una población grandísima. Y esa población grandísima tiene mucha presión sobre los recursos naturales. Y cuando hablo de los recursos naturales, específicamente hablo por alimentación, ¿no? Eh, Esta especie es una especie con un metabolismo muy rápido, tiene que alimentarse una o dos o tres veces al día. Eso, el consumo el consumo de energía es bastante fuerte, y prácticamente también somos omnívoros, ¿no? Comemos de todo. Entonces, tenemos una íntima relación con la producción de alimentos. Entonces, la producción de alimentos para el ser humano es un enlace polivalente, ¿no? Un enlace bastante fuerte que a veces ha originado, digamos, que parte de la población tenga mortalidades por inanición, ¿no? En el caso del continente africano. Entonces, vamos a ver qué viene. Bueno, entonces fíjense, en estos momentos nosotros vemos en la parte izquierda la cacería, ¿no? Entonces, el hombre, a través de herramientas, elementos líticos, inmediatamente por el metabolismo empezó a cazar, ¿no? Y estas cazas siempre han sido por proteínas cárnicas. En este caso, bueno, es un herbívoro, y se está aprovechando, digamos, toda una biomasa generada por un organismo que puede, digamos, sintetizar los componentes internos del suelo y ser alimento de un animal que puede digerir la celulosa y convertir eso en carne, ¿no? Entonces, eh, esa, esa combinación, digamos, alimenticia, nos hace pensar de que las plantas son el primer nivel trófico, pero las plantas a la vez se basan en los nutrientes del suelo, ¿no? O sea, lo que no podemos comer, lo que vemos y no podemos comer, digamos, lo comemos más adelante, ¿no? Más adelante, asumiendo el proceso de absorción por las plantas son digeridas por un animal herbívoro, las convierten en carne, y eso nos permite a nosotros, digamos, poder completar un metabolismo que lo necesitamos para poder quemar energía, que esa energía se traduce en que esta población va en aumento. Como vuelvo a repetir, los homínidos empezaron, se sabe que, bueno, han estado en el África, ¿no? Estos son algunos sitios donde se han encontrado herramientas líticas que han permitido la cacería, la incorporación de proteína a los grupos de homínidos. Y como ustedes pueden ver, en el África
en el África tenemos una data de 2.8 millones de años, pero en China se ha encontrado casi al mismo nivel. También artefactos aquí en la, ¿cómo se llama? En la región de China, Changcheng, se ha, digamos, encontrado 2.1 millones de años, ¿no? Entonces, esos 2.1 millones de años nos dan una idea de que el, la dispersión de la población humana, de los homínidos, no ha sido una dispersión, digamos, de proceso, ¿no? Entonces, parece ser que ha sido una dispersión, digamos, empezada una vez los homínidos evolucionados, inmediatamente empezaron a migrar, ¿no? Entonces, eso es más que todo una visión de cómo podemos ver nosotros que el hombre, el homínido, ha ido incorporándose a los diferentes ecosistemas. Entonces, nos cabe una pregunta, ¿no? Nos cabe una pregunta. ¿Es verdad que solamente nosotros, la especie humana, necesita los recursos naturales? No, no. Los recursos naturales, o sea, todo ecosistema se basa prácticamente en la disposición que puedan tener la primera cadena del nivel trófico. Si la primera cadena del nivel trófico tiene la disposición de nutrientes, las especies vegetales pueden convertir esos nutrientes en oferta de alimentos. Y esa oferta de alimentos son, valga la redundancia, ofertados a los herbívoros. Y son los herbívoros los que van acumulando la energía que proviene de la tierra. Estamos hablando, cuando decimos tierra, estamos hablando de todo el componente mineralógico que pueda contener, digamos, una formación geológica, ¿no? Tanto así que ahora se habla de ecogeología, es decir, la evolución de los ecosistemas a través de su geología, ¿no? Y eso lo podemos observar muy claramente, digamos, a veces en los sistemas áridos, ¿no? Cuando uno viaja, por ejemplo, por la costa peruana, uno puede observar poblaciones de cactáceas en un determinado sustrato. Después uno sigue avanzando y no encuentra nada, absolutamente nada, y después vuelve a encontrar la misma población en el mismo sustrato, ¿no? Entonces hay una simbiosis entre el sustrato vegetal y el sustrato geológico. En este caso, digamos, en el sistema árido costero, deserto-costero del Perú, ¿no? Entonces, el ecosistema es un complejo sistema, Pero ese complejo sistema avanza, digamos, a partir de una línea base. Una línea base, podemos decir el suelo, ¿no? Podemos decir el suelo. Que en el suelo se encuentran todos los minerales, todos los elementos. Cuando digo todos los elementos, no es que esté toda la tabla periódica ahí, ¿no? Sino cuando digo que todos los elementos de una forma general, ¿no? Entonces, algunos suelos tendrán más fosfatos, qué sé yo, más nitrógeno, otros no tendrán esas características, pero tendrán otras, ¿no? Y entonces, a partir de ahí es que viene una compleja relación ecosistémica, ¿no? Compleja relación ecosistémica.
Y podemos ver aquí la complejidad de los ecosistemas, ¿no? Una complejidad muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y no solamente por ejemplo, los seres vegetales necesitan única y exclusivamente los nutrientes. Necesitan agua, necesitan radiación solar para completar el proceso de la fotosíntesis. Entonces, es una combinación de elementos muy importantes que no podemos, bajo ningún punto de vista, desmerecerlos, ¿no? O sea, todo lo que nos parece tan simple es un ejemplo de altísima complejidad, ¿no? Altísima complejidad. Y entonces, utilizamos todos los nutrientes del suelo, los nutrientes de la tierra, los elaboramos a través de la energía solar, los incorporamos a nuestra alimentación, eh, volvemos a descargarlos, volvemos a incorporarlos, y como somos móviles, en algunos casos, esos nutrientes van caminando, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa a nivel ecosistémico, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos algunas consideraciones, ¿no? Unas consideraciones. Se sabe o se aduce que hemos domesticado las plantas, hemos observado que las semillas vuelven a producir, digamos, los mismos seres que se secaron, y a través de las semillas nosotros hemos podido, digamos, volver a una práctica, y esa práctica, digamos, rústicamente se le denomina agricultura, ¿no? Entonces, todo eso ha servido para desechar otras especies, ¿no? O sea, si yo veo que hay una especie que es mucho más beneficiosa para el metabolismo de la especie empieza a desechar otras especies, ¿no? Entonces, al desechar otras especies, contribuye a que una especie pueda ser reproducida en cantidades para poder saciar, digamos, el metabolismo de la población, de la especie, en este caso la especie humana, ¿no? Entonces, quien inventa la agricultura, quien realiza eso, es el hombre, ¿no? Ahora, por ahí un estudiante una vez me preguntó, ¿será que el hombre inventó la agricultura? Y me puso a pensar, ¿no? Entonces digan, y efectivamente, el hombre no ha inventado la agricultura. Eh, la agricultura se basa en la dispersión de semillas, ¿no? La dispersión de semillas que hacen algunas especies animales para poder, digamos, como una estrategia de la planta para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una ave frugívora que, que de repente llega y se come una fruta y a través de su tracto digestivo expele las semillas, digamos, kilómetros lejos de donde la tomó. Entonces, ¿qué está haciendo esa ave? Está haciendo agricultura, ¿no? Está haciendo agricultura. Porque si esa ave viaja a una determinada zona, y esa planta se siembra y produce frutos, eh, hay mucho más oferta de alimentos, y las poblaciones de las aves pueden aumentar. Y al aumentar, definitivamente están haciendo agricultura. Están haciendo agricultura. Entonces,
son, son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Hoy en día, más de un tercio de la masa terrestre de nuestro planeta se utiliza para producir alimentos. O sea, estamos solamente de toda la masa terrestre, un tercio, ¿no? Hemos convertido, por ejemplo, las praderas en un 70%. Hemos ocupado la sabana en un 50%. El bosque caducifolio en un 45%, ¿no? Y estamos avanzando a pasos agigantados en el bosque tropical, ¿no? Ya no creo que sea un 27%, debe ser un poco más, ¿no? Y cada año sube más. Ya después lo vamos a ver como la cuestión de la deforestación. Bueno, entonces, esto es tanto que lo que les había mencionado. Bueno, entonces ya a partir de aquí vamos a entrar en lo que es la degradación del suelo. Bueno, quería escuchar algunos comentarios, algunas preguntas de ustedes. Esto es una introducción, les he dado una visión antropogénica de lo que es el problema. Y bueno, quiero escuchar algunos comentarios, algunas Eh, inquietudes. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí, Hello. adelante. ¿Qué tal? Bueno, por ejemplo, cuando antes hemos hablado de cambio climático, se comenta mucho sobre el término crisis ambiental y antropoceno. ¿Desde las ciencias del suelo, estos términos también son válidos? ¿O qué perspectiva tendría usted al respecto? Sí, mira, no hay crisis ambiental. Hay crisis, como dijera Pepe Mujica, ¿no? Hay crisis de conducción antropogénica. O sea, las crisis ambientales, tú puedes salir, por ejemplo, a cualquier río, ¿no? Ponte a la Costa Verde y te pones a mirar todo el paquete aluvial del río Rima y, y lo miras y puedes ver la gran cantidad de fuerza, la gran cantidad de energía cinética que hay en todos esos depósitos, ¿no? O sea, ¿cuánta energía se gastó para colocar todo eso ahí? Entonces, las crisis ambientales, las llamadas crisis ambientales, originan, digamos que un recurso se acabó, ¿no? Originan que algo pasó. Ahora, crisis ambientales ha habido durante toda la historia de la Tierra, ¿no? Se han extinguido especies, grandes masas de bosque han sido atrapadas en los geosinclinales y por eso tenemos ahora petróleo, ¿no? Entonces, infinidad de especies han sido extinguidas, ¿no? Son crisis que ha pasado, ¿no? Entonces, sí, claro, ahora nosotros hablamos de un término, digamos, humano, decimos, no, estamos en crisis porque no hay pescado, por ejemplo. Pero sin embargo, ahorita con la cuarentena apareció toda la biomasa que trae la corriente de Humboldt y todo el ecosistema empezó como que a aparecer, ¿no? Como que a aparecer. Claro, porque ya no hay extracción, hay más alimento, hay más oferta de alimento y todas las colonias se congregan y entonces da un espectáculo de una población muy grande, ¿no? Claro, cuando tú ves una congregación de una población muy grande es porque hay alimento. Entonces, las crisis ambientales, digamos, existen bajo una concepción antropogénica, o sea, solamente para el hombre, ¿no? Y ese término se ha creado en función a que hay un mal manejo de los recursos naturales. Entonces, lo que hay es crisis de manejo. Yo la llamaría así porque la crisis ambiental siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido.
Entonces, la crisis de manejo es la que nos ha conllevado a no tener o sí tener algunos recursos, ¿no? ¿Quién más? Sí, gracias. Sí, ingeniero, yo tenía una pregunta. Usted acaba de hacer una pequeña introducción respecto a lo que es los tiempos evolutivos del hombre. Esto también podría interpretarse como que, o sea, a cada proceso evolutivo que ha pasado el hombre desde, o sea, desde la evolución desde sus principios, ¿no? ¿Se le puede atribuir algún tipo de degradación? O sea, desde el hombre sedentario, el hombre nómade, luego sedentario, luego de repente ya un poco más cerca, ¿no? El tecnológico, por así decirlo. ¿Se le puede atribuir algún tipo específico de degradación, por así decirlo? Fíjate que hay una teoría, ¿no? No se sabe realmente a ciencia cierta, pero se atribuye la extinción de los mamuts hace 10.000 años, o sea, ya el hombre estaba aquí. Eh, los mamuts, tenemos fósiles hasta en México, ¿no? De mamuts. Entonces, se atribuye que los mamuts fueron sobreexplotados, ¿no? Sobreexplotados, con una tasa de reproducción de ellos mismos muy lenta, y los homínidos, digamos ya el Homo sapiens, sobreexplotó ese recurso, ¿no? Esa población, y la extinguió. Pero en realidad digamos, digamos, teoría, ¿no? Teoría que la pongo en duda porque las poblaciones de homínidos nunca han sido tan grandes como las que tenemos hoy, ¿no? O sea, la, eh, digamos, la tasa reproductiva del hombre ha sido una de las tasas reproductivas más altas de la historia, digamos, me atrevo a decirla, actual, ¿no? Entonces, hablando de todas las especies, ¿no? Una tasa reproductiva muy, muy, casi exponencial, ¿no? Entonces, eso origina muchos problemas, muchos problemas. Siguiente. Muchas gracias. Me parece que no. Chicos, Bueno, ¿alguna opinión más que puedan dar? Pueden activar su micro nomás y... entonces fíjense, eh, eh, como hemos dicho, hay dos conceptos básicos que tienen que tenerlo bien claro, ¿no? Tierra y suelo, ¿no? Eso es digamos, la traducción de land en inglés, que significa tierra, y, y la otra que es el soil, que es el suelo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de tierra, de land, estamos hablando de superficies rocosas, desiertos, inclusive todas las áreas cubiertas con hielo, ¿no? Eh, de eso hay 130 millones, 130,5 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, esa es digamos, la superficie de tierra que tenemos nosotros. Entonces, vamos a ver o algunos numeritos, ¿no? Algunos numeritos que nos permiten más o menos entender cómo funciona el uso de esa tierra, ¿no? Entonces, 38,5 millones de kilómetros cuadrados es demasiado seca para ser poblado, ¿no? Es decir, hay una cantidad de tierra que no le llega lluvia, ¿no? O sea, y es demasiado, o sea, tiene precipitaciones nulas, muy bajas, que no permite ser poblado. El 20 millones
de la Tierra que ocurren en una zona fría, ¿no? Como es la tundra, el bioma de la tundra, que es la parte ya cerca al polo, ¿no? Eh, que no es muy adecuada para la agricultura normal, ¿no? Que conocemos. Eh, tenemos problemas con suelos salinos y alcalinos, y a la vez también tenemos problemas con acidez del suelo, ¿no? 12% de esta superficie terrestre es apta para la producción de alimentos y fibra, ¿no? 24% de esta land o de esta tierra es para pastoreo, o sea, las grandes pasturas, ¿no? Y un 31% de tierras forestales. 33% restante, estamos hablando que tiene muchas restricciones para la mayoría de usos. Estamos hablando de montañas, escarpadas, eh, una serie de geoformas que no nos permiten a nosotros poder, digamos, llevar agua y poder hacer o tener disposición de agua, aunque sea de secano, para poder hacer agricultura, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, yo odio los PPT con bastante, digamos, pero bueno, esto lo he hecho para que ustedes puedan después, con bastante texto, ¿no? Para que ustedes, a ver el suelo, o sea, tanto hablamos de degradación del suelo, pero no nos interesa saber el suelo, por qué nos preocupa su degradación, ¿no? O sea, es como cuando alguien tiene un ser querido y le dice, oye, mira, estoy llamándote, pero ¿por qué? Bueno, te estoy llamando porque me importa si te quiero, ¿no? Si no me importara, si no te quisiera, no te llamara, ni siquiera me importaría cómo estuvieras, ¿no? Entonces, ¿por qué nos preocupamos por la degradación del suelo, ¿no? Entonces, nos preocupamos porque de ahí viene el 96% de los alimentos humanos, ¿no? Estamos hablando de una gran cantidad de recursos que se originan en el suelo. Entonces, tenemos microorganismos en el suelo. Ustedes saben que la penicilina se halló en el suelo, ¿no? Se descubrió, digamos, en una relación íntegramente edáfica. También el suelo nos permite a nosotros tener agua, ¿no? En muchos casos agua purificada. En muchos casos nos permite tener acceso a agua en zonas áridas, en zonas de alta evaporación, ¿no? Y eso lo hemos visto. Grandes culturas como la cultura Nazca han florecido por tener acceso al agua, ¿no? Nosotros, los humedales de toda la costa han permitido, digamos, digamos, el asentamiento humano de muchas culturas, ¿no? Casi todas las culturas en la costa peruana están íntimamente ligadas a la napa freática. La napa freática en algunos casos aflora y en otros no. En los casos que no aflora, en los casos de la cultura nazca, en donde se hizo muchos puquios para tratar de llegar del subsuelo y poder tener, digamos, el agua, ¿no? Además de eso, también el agua es una fuente y un sumidero de contaminantes, ¿no? Entonces, básicamente el suelo es importante por todo lo que acabo de mencionar, y por eso es que nos interesa mucho saber el estado del suelo, ¿no? O sea, entonces, fíjense, para poder nosotros saber qué cosa es la degradación, podemos colocarlo en una forma muy sencilla, ¿no? Un uso inapropiado de la tierra, ¿no? Cuando tú usas algo, cuando tú usas tu ropa inapropiadamente, simplemente logras desgastarla, ¿no?
desgastarla, romperla y a veces inutilizarla, ¿no? Entonces, la forma como tú ocupas un ecosistema originan problemas económicos y sociales, ¿no? Originan problemas gravísimos. La población presiona, la pobreza es la falta de alimentos. La falta de alimentos origina que el metabolismo te produzca mucha ansiedad, y la ansiedad conduce a, digamos, revoluciones, digamos, a creación de nuevos asentamientos, a infinidad de problemas, ¿no? Infinidad de problemas que todos nosotros lo sabemos. Entonces, como vuelvo a repetir, no es una crisis ambiental, sino es una crisis de mala gestión. O sea, fracasamos porque no hemos podido controlar esa gestión, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí en la universidad y para eso tratamos de verificar qué es lo que nos puede decir la naturaleza para poderla gestionar. Entonces, fíjense, hay unos conceptos aquí que nos voy a referir. La fertilidad del suelo, ¿no? ¿Cuándo nosotros creemos que un suelo es fértil, ¿no? O sea, ojo, estos conceptos muchas veces vienen del concepto agronómico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los ingenieros ambientales tienen que saber hacer una separación de lo que es agronomía con lo que es ingeniería ambiental. Lo digo porque no es que no van a hablar como agrónomos. Por supuesto que un ambiental tiene que hablar como un agrónomo, porque tiene que hacerlo. No es ningún delito. Pero la concepción del ambiental es una concepción más amplia, mucho más amplia, en donde tiene que suministrar todo tipo de conocimientos desde el punto de vista ecosistémico. No puede bajo ningún punto de vista un ingeniero ambiental solamente en el caso de referencia, ¿no? Pero el ingeniero ambiental tiene que tener una concepción holística, por eso es ambiental, ¿no? ¿Qué es el ambiente? El ambiente es todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, por eso es que hay que saber eso. Bueno, fertilidad del suelo, este autor define que es la disposición, o sea, cuántos nutrientes están dispuestos en un equilibrio adecuado para evitar la toxicidad, ¿no? O sea, ustedes saben que siempre las cantidades, la disposición, no son todas buenas, ¿no? Entonces, el suelo es fértil cuando hay una disposición no me acuerdo la palabra, pero vamos a ponerlo así, en la cucharada exacta, ¿ok? Entonces, si se pasa de eso, ya es toxicidad. O sea, cae mal y ya no está en equilibrio, ¿no? Entonces, a eso no voy a redundar: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, etc. Son, digamos, consideraciones que nosotros mantenemos para poder definir bien lo que es fertilidad del suelo. Cuando hablamos de productividad del suelo, estamos hablando de la cantidad de producción de biomasa. ¿Okay? O sea, la productividad del suelo dice que es un suelo mal fértil. Un suelo mal fértil puede ser productivo mediante la adición de fertilizantes. ¿Ok? Y un suelo seco puede ser productivo por el riego. O sea,
la productividad, la productividad a veces no tiene que ver con algunas condiciones intrínsecas del suelo, sino en cómo yo llevo llevo a ese suelo a tener una capacidad óptima para una gestión específica. ¿Ok? Salud del suelo, lo que llamamos, uy, este suelo está enfermo, este suelo está casi muerto. O sea, ¿cómo definimos la salud del suelo, ¿no? La salud del suelo a veces se dan a veces a través y todavía no hay una relación muy definida, pero ya se ha hecho varios trabajos de tratar de ver bioindicadores, ¿no? Ah, mira, tenemos digamos, invertebrados aquí dentro del suelo. Tenemos una microbiota muy grande y entonces a raíz de eso nosotros podemos decir que el suelo se encuentra en un estado vital bastante bueno, ¿no? Son indicadores a través de especies biológicas que nosotros podemos determinar que ese suelo se encuentra, digamos, en una buena o en una mala salud, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y la calidad del suelo es un concepto un poco más amplio con salud del suelo, que se refiere a la capacidad de un suelo para que pueda funcionar dentro de sus límites naturales, ¿no? O sea, gestionado de los ecosistemas. Este suelo permite que los recursos, tanto otros recursos como el recurso vegetal, el recurso agua, el recurso ecosistémico, todo pueda ser funcionable. Es decir, que cuando hablamos de calidad de suelo, estamos hablando de que si hay un ecosistema basado en un suelo y ese ecosistema está productivo, está, digamos, estable, nosotros podemos decir que la calidad del suelo es buena. Bueno, entonces ya ahora vamos a entrar vamos a ver las causas antropogénicas que originan la degradación del suelo, ¿no? Entonces estamos ahorita con el problema de la deforestación. Entonces, la deforestación es simplemente, llanamente, es talar árboles para utilizarlas como tierras de cultivo, ¿no? Las tierras de cultivo pueden ser para dos fines. Pueden ser para fines de producción vegetal, también pueden ser con fines de producción animal. La producción vegetal a través de cultivos y la producción animal a través de pastos, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar de las especies incorporadas a nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, ahí el 60% de la superficie total las tiene, estamos hablando de todos los bosques, ¿no? Bosques templados, bosques húmedos tropicales, bosques secos. Son 7 países: Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Indonesia, el Congo, ¿no? Estamos hablando que todos estos países tienen más del 60% de la superficie forestal total, ¿no? La mitad de los bosques que cubren la Tierra ya han sido despejados, ¿no? O sea, están como la figura que vemos ahí abajo, completamente deforestados, ¿no? O sea, pasamos de un ecosistema boscoso a un ecosistema de sabana, que es lo que nos permite, digamos, hacer producción de específicamente producción animal. Aquí tenemos una lámina que nos permite ver
los puntos rojos en América Latina, la cuenca del Amazonas, más arriba de la cuenca del Amazonas, entre Colombia, Venezuela y Guyana, está la cuenca del río Orinoco, ¿no? Más abajo del Amazonas tenemos la cuenca del río de la Plata. Son tres grandes cuencas en Sudamérica que digamos, tienen un valor bastante fuerte. Entonces, la masa boscosa más grande se encuentra en la cuenca amazónica. Entonces, si nosotros podemos ver la cuenca amazónica, tenemos Brasil con la mayor superficie del color rojo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la parte de abajo, estas vaquitas o estos toritos. Cada vaquita significa 1 millón de cabezas de ganado en la Amazonía brasileña. Las vaquitas negras son 27, o sea, tendríamos 27 millones de cabezas de ganado en Brasil en el año 1990. En el 2005 se duplicó, un poco más que se duplicó, a 68 cabezas de ganado en la Amazonía brasileña, ¿no? O sea, hemos cambiado los herbívoros evolutivos de este ecosistema, se han cambiado por un herbívoro que viene evolutivamente de otro ecosistema, ¿no? Por el hombre. En el Perú tenemos, estos son pérdida de masa forestal para el año 2018. Todos en la región de selva alta y selva baja, ¿no? Tenemos un grandísimo problema en Madre de Dios y en la costa, en la selva central. La selva central ha sido digamos, por historia, ha sido uno de las regiones que más se le ha dado penetración, por su cercanía a Lima, ¿no? Para estar en la selva central, estamos hablando de Chanchamayo, La Merced, Villarrica, Oxapampa, todo esto, toda esa zona, hasta Puerto Bermúdez, toda esa zona ha sido, digamos, colonizada por la relación que existía entre Lima y Huancayo. Una vez pasado Huancayo o Pasco, bajábamos a la ceja de selva, ¿no? Y eso está escrito en nuestra historia. Y bueno, ahí vemos el gran desastre, ¿no? de cambiar el ecosistema. El otro problema que tenemos es, madre de Dios, con la minería ilegal, ¿no? Que en estos momentos ha sido más fuerte. Otro de los problemas que degradan de origen antropogénico es un sistema, bueno, este autor lo coloca como que es un problema, ¿no? Y claro, se ha convertido en un problema porque ya ahora se hace en gran escala. Pero anteriormente nosotros podemos observar que el bosque se talaba, se quemaba, y en una pequeña extensión se sembraba, se aprovechaban los nutrientes que estaban ahí. Es una agricultura de secano, no necesita irrigación, y ahí básicamente se sembraba yuca, ¿no? Actualmente ya se siembra muchas más cosas, ¿no? Como musáceas, estamos hablando de plátanos. Y esto se hacía así, a pequeña escala, pero actualmente vemos en la foto inferior que ya son más extensiones, ¿no? Más extensiones, lo que se ha convertido realmente en un problema.
Bueno, llegamos a lo que es el sobrepastoreo, ¿no? Sobrepastoreo en el Perú, bueno, primero, ¿quiénes hacen pastoreo? Los que hacen pastoreo son los herbívoros, ¿no? Los herbívoros. Y de los herbívoros nos aprovechamos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros, antes de que lleguen los españoles y antes de que lleguen los incas, teníamos dos especies de camélidos, que son, perdón, Lama guanicoe, que es el guanaco, aquí en la primera foto de arriba. La segunda, vemos aquí a la vicuña. Eran las dos únicas especies silvestres y actualmente muchas de ellas, muchas de las poblaciones son silvestres. Eran los dos únicos camélidos que había. Los incas cruzaron y lograron crear dos razas, la llama y la alpaca, ¿no? La llama para como bestia de carga y la alpaca como beneficiadora de lana. Sin embargo, cuando llegan los españoles, introducen el ganado ovino. Y al introducir el ganado ovino, empieza la competencia por pasto. Obviamente, estas dos especies, el lama guanicoe y la vicuña, son dos especies que tienen dos pisos ecológicos diferentes, ¿no? No se superpone. Y entonces, como tenemos aquí a otra competencia, un herbívoro que viene a comer, nos ha llevado a casos de pastoreo excesivo, ¿no? Aparte de que una serie de factores morfológicos de los camélidos suramericanos con los ovinos nos ha permitido tener mayor índices de erosión, tanto en las laderas de las geoformas como, digamos, en desnudar los suelos, ¿no? Y permitir que, digamos, con las pequeñas lluvias, el suelo pueda degradarse. Aquí abajo tenemos otros ejemplos de intervención. Tenemos los chivos, ganado caprino, en la parte norte costera del país, donde tenemos la formación, las comunidades de los algarrobos, en donde pues se dedican completamente a dañar la población de algarrobo. Sin ningún control, sin ninguna digamos, gestión de manejo. Y en el otro lado tenemos lo que hemos venido viendo, un ganado que ha sido incorporado para las regiones tropicales, que es el ganado cebú, que no ha evolucionado con el ecosistema, pero está permanentemente visualizado en la selva peruana, y hemos destruido bosques para, digamos, implementar pasto, ¿no? Este pasto es muy consumidor de nitrógeno, ¿no? Del suelo. Entonces, hay una serie de relaciones de absorción que se basan en que a veces ya los potreros ya no tienen la capacidad de producir, digamos, pastos, y eso hace que el suelo se degrade. Esta es otra forma digamos, de degradación del suelo, cuando quitamos la capa superior del suelo. Cuando quitamos la capa superior del suelo por diferentes razones, ¿no? Puede ser para una carretera,
Básicamente nosotros también hemos utilizado, digamos, la capa del suelo para construir ladrillos, para construir adobes. Todo eso origina, digamos, que el suelo se exponga y, digamos, perder la parte más fértil de lo que significa el suelo, ¿no? En cuanto a su contenido de materia orgánica y nutrientes. Entonces, esto es digamos, otra causa de degradación de suelo. Y nosotros aquí tenemos una gran cosa, ¿no? Un gran problema a veces, ¿no? Pero los cultivos nos han llevado a originar grandes extensiones de masa vegetal para poder tener grandes extensiones de cosecha. Entonces, actualmente el arroz, el maíz, la soya y el trigo son cultivos generadores de grandes problemas con respecto a pestes, con respecto a plagas, y que implican un manejo mucho más fuerte, mucho más agresivo, que al final puede ocasionar problemas tanto en el suelo como en el consumo de estos alimentos, ¿no? En la costa norte peruana, en el proyecto Chavimochic, hemos visto, digamos, lo que tenemos en la foto de allá, de la derecha, el espárrago, que es un cultivo, monocultivo, mediante el cual nosotros hemos aprovechado grandes extensiones de terreno para generar productos que son consumidos, son consumidos en otros países a través de la exportación. Pero en la gráfica del medio, fíjense, tenemos una serie, es el mismo sea maíz, pero con diferentes variedades, ¿no? O razas, vamos a decirlo así, que se dan en la gran variedad de climas que tiene el Perú, ¿no? O sea, el Perú es un país no hecho para monocultivos. El Perú es un país hecho para diversidad de variedades de una especie, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros tener infinidad de recursos que a la larga se traducen en una riqueza genética, la cual debemos conservar. Y estos cultivos han estado dominando muchos suelos, han estado gestionando muchos suelos. O sea, detrás de un cultivo hay una gestión de suelo. Volvemos con el caso de alguna mala gestión del riego. Por ejemplo, este es el caso de Chavimochic, grandes extensiones de desierto a las cuales se les ha colocado una gran cantidad de agua. El agua ha originado diferentes reacciones, ¿no? Diferentes reacciones. El agua es una solución, un diluyente, entonces origina arrastre, origina, digamos, conformaciones iónicas que nos permiten a nosotros de pronto, pum, ver salinización, ¿no? Carbonato de sodio, cloruro, sulfatos, calcio y magnesio, ¿no? Además de aumentar la napa freática en algunas zonas. Esto también se puso como parte de la degradación. Este es más un concepto de monocultivo, un concepto más americano que de nuestra realidad. Aunque básicamente sí algunas por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, ya se utiliza gran maquinaria, ¿no? Específicamente para evitar la quema de la hoja. Todavía en Trujillo, por ejemplo, se observa que todavía siguen quemando, ¿no? A pesar de que esas cooperativas son privadas,
no quieren invertir en esa maquinaria y están llevando a cabo 1 o 2 veces al año, cada vez que hay cosecha, una contaminación a la ciudad de Trujillo, ¿no? Entonces, la compactación del suelo a través de esta maquinaria es una de las al no hacerla arable, ¿no? Otra actividad fuerte antropogénica es la generación de residuos. Estamos en una sociedad de consumo, todo es consumo. Las envolturas de los productos originan un triple o cuádruple problema a la sociedad. ¿No? Pero son cosas que pasan, ¿no? Entonces, fíjense, no voy a hablar mucho aquí de esta cosa porque quiero presentarles las consecuencias de esto, ¿no? Los desechos municipales pueden contener desechos orgánicos y metales pesados, ¿no? Que hay que tener muy, muy en cuenta. O sea, estamos hablando de todo lo que votamos, de todo lo que votamos. Obviamente no vamos a votar dinero, votamos lo que no nos sirve, ¿no? Votamos lo que no nos sirve. Entonces, lo que no nos sirve es lo que a la larga contamina básicamente los cuerpos de agua. En el Perú, el sistema de recolección de basura es uno de los peores del mundo. No, los peores del mundo. Hace poco estuve en una conferencia de un alemán donde dijo que Alemania ya no tenía ningún relleno sanitario, que todo era reciclado. Y yo no le creía. Digo, oye, pero debe haber basura, ¿no? Sí, me dice, todo hay basura. Lo que hay, me dice, como algunas eh, waste, biological waste, basura biológica de los hospitales que se incinera, ¿no? Y se tratan en algunas cuestiones de incineradoras. Aquí tenemos miles de botaderos de basura, miles. Rellenos sanitarios tenemos 32. Pero ¿será que tenemos 32? No los tenemos, ¿no? Están en construcción. Tenemos un relleno sanitario aquí en Trujillo, en Chicama, para el cual el Ministerio del Ambiente ya consiguió el dinero y se está construyendo recién, ¿no? Pero toda la basura de Trujillo se va al botadero de El Milagro. Miren, en Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, no hay ni siquiera proyecto para hacer relleno sanitario. Entonces, estamos frente a focos de contaminación de suelos, ¿no? La UEFA ubicó 20 botaderos críticos a nivel nacional, ¿no? Aquí está el de La Libertad, Trujillo, El Milagro. Las toneladas diarias de basura están alrededor de los 720 toneladas. Arequipa, 630. Lambayeque, 450. Cusco, 340. Y Tacna, 280. Entonces, para que ustedes tengan idea de la generación de contaminantes, de focos contaminantes que se originan, digamos, en estas diferentes localidades, que a la larga se traducen en degradación del suelo y con todas sus implicancias ambientales, ¿no? Y aquí no tenemos mucho problema con esto en el Perú, pero también una fuente de degradación son
todo lo que ha dejado las guerras, municiones esparcidas por diferentes áreas geográficas y que han ocurrido y que siguen, digamos, intactas en cuanto a los elementos químicos que las componen. Entonces, es básicamente eso, grandes extensiones de terreno, grandes extensiones de tierra que están, digamos, prácticamente aisladas porque ni siquiera se puede cultivar. Y si se cultiva, el elemento ingresa a la planta y no sabemos cuánta bioacumulación podemos tener con ese problema. En nuestro país, esto es el pan de cada día. Tenemos el grandísimo problema de que tenemos una situación de minería, que es el uso de un recurso natural. El Perú ha sido un país minero, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Los incas han sido básicamente, digamos, una sociedad que se valió de la minería en pequeña escala. Ahora estamos hablando de una minería a gran escala, una minería que lamentablemente nos ha dejado dinero en algunos casos, pero con un gran costo ambiental, ¿no? En la parte de abajo, por ejemplo, vemos un trabajo que se hizo en La Oroya, donde vemos que el suelo, la cantidad de plomo en el suelo de La Oroya excede el ecasuelo grandemente, ¿no? Estos son los activos ambientales, ¿no? Los pasivos ambientales, perdón. Gran cantidad de pasivos ambientales, ahí los pueden ver, ¿no? Que más o menos los vamos a poder lograr aquí. Son, digamos, instalaciones, infraestructuras mineras inactivas, abandonadas, efluentes, tanto industriales como líquidos, ¿no? Residuos mineros, de todos los procesos, digamos, de todos los procesos mineros para extraer el mineral, separar el mineral del resto de componentes de una roca, llevan al exceso de utilización de productos químicos. Y esos productos químicos, al entrar en contacto con el mineral, originan, digamos, grandes cantidades de material que es un componente que simplemente porque es muy caro tratarlo, lo dejan. Y así podemos contar, digamos, con esa situación. Otra causa de degradación del suelo es el uso de los agroquímicos, ¿no? Que mucho más se da en los monocultivos, ¿no? Cuando nosotros hacemos monocultivo, significa que tenemos que utilizar grandes extensiones de terreno para que sean tratadas, ¿no? Y eso obliga al uso de gran tecnología. En el caso del monocultivo, se necesita llegar a todas las plantas, ¿no? Y para poder llegar a todas las plantas, bueno, se utilizan, en este caso, aviones, grandes maquinarias que nos permitan, digamos, llegar al producto, ¿no? Esto en algunos casos se va al suelo, del suelo es bioacumulable a la planta, o directamente entran ya al producto de la planta, ¿no? Entonces, es básicamente una cadena donde no se pierde, perdón, no se gana, sino se pierde. Bueno, esa fue la última diapositiva.
Espero no haberme explayado mucho. Esta es una introducción. Cada tema que les he hablado tiene un desarrollo tremendo después. Y bueno, a ver, quisiera escuchar algunos comentarios, algunas preguntas, algunas inquietudes, de repente algunos aportes del cual yo no he tratado. Y bueno, estoy a su disposición. Muchas gracias, ingeniero. Muy productiva la ponencia del día de hoy. Como usted lo mencionó, esto es una introducción y se desarrollará cada uno de los puntos que usted ha tratado de excelente manera, más profundo en otras sesiones. Yo tenía una consulta respecto a lo que mencionaba de la salud del suelo. En muchos casos, como usted lo mencionaba, la biodiversidad o la cantidad o la población de organismos presentes en el suelo es un buen indicador para lo que es determinar, ¿no?, la salud y el estado del suelo. Pero en casos donde haya organismos que por sus propios metabolismos emita sustancias que inhiben el crecimiento de otros organismos, estaríamos hablando de repente de que ese suelo tendría mala salud, o que, o sea, la presencia de ese organismo le daría la salud al suelo. ¿Cómo lo interpretaríamos en esos casos? Muy buena tu pregunta. Mira, tú le preguntas a un agrónomo qué es la salud del suelo y te va a responder lo que acabas de decir, ¿no? Tú le preguntas a un ecólogo o un ambientalista qué es la salud del suelo y ya cambia todo. Porque, ¿qué pasa? En el suelo existen elementos inhibidores para que crezcan especies que no son, digamos, o sea, que van a causar daño, ¿no? Por eso vemos que en algunos sitios no prosperan algunas plantas, ¿no? ¿Y por qué no prosperan algunas plantas? Porque la bioquímica del suelo y los que se encargan de que esa bioquímica del suelo funcione, que son la microfauna y la microflora también, ¿no?, del suelo, evitan que digamos, se desarrollen ciertas plantas, ¿no? Hay un libro muy interesante, que la otra vez lo leí. Las plantas se comunican, las plantas hablan. Entonces yo dije, pero ¿cuál es el lenguaje de las plantas? No, el lenguaje de las plantas son la bioquímica. Las plantas expelen ciertos elementos químicos que generan, digamos, alopatía, que generan, digamos, que no inhiben el desarrollo de otras plantas, ¿no? Entonces, si yo soy ambiental y me voy a 4.100 metros sobre el nivel del mar y veo que en una zona donde había icchu, que es un pasto alto andino, ya no lo hay. Entonces, yo tengo que decir qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Entonces lo estoy viendo desde el punto de vista ecosistémico, porque ese icchu ha estado ahí mucho más antes que nosotros, o sea, como especie humana. El icchu ha evolucionado con el guanaco y con el con el guanaco y con la vicuña. Entonces, yo digo ahí que la salud del ecosistema está mal. Pero si yo le pregunto eso a un agrónomo, el agrónomo me va a decir, o le preguntas a un agrónomo, mira, ¿qué es la salud para ti? Mira, la salud para mí es de que todo cultivo se desarrolle perfectamente. Pero si en un lado el cultivo no me está dando la producción que yo quiero, pese, pese a, perdón, pese a que yo le he dedicado, digamos, cierto tratamiento, cierta gestión, entonces yo estoy
diciendo que o es atacado por una plaga, o es atacado por un hongo, o el suelo está micoinfectado, ¿no? Entonces, si está micoinfectado, entonces yo tengo que tratarlo, ¿no? Pero a veces esos hongos que tú ves en la salud del suelo agronómica, en la salud del suelo ecosistémico, es diferente, ¿no? Entonces, no sé si me he dejado entender. Sí, en todo caso, me parece que inclusive se podría hasta poner a pensar uno que las plagas muchas veces podrían ser consideradas, bueno, no sé si es un exagerado, un mecanismo de defensa de ese, por parte de ese ecosistema. Si es que también se podría interpretar así, no sé si. ¿Usted qué opinaría respecto a eso? Por supuesto, por supuesto. El ecosistema te genera una reacción, un anticuerpo, ¿no? Ah, vas a venir a sembrar papa. Oye, pum, te voy a poner algo. Vas a venir a sembrar manzanas. Pum, te voy a poner algo. Vas a venir a sembrar maíz. Pum, te voy a poner algo. ¿Entiendes? Entonces, es así, funciona así. Lo que pasa que es igual que la hierba mala, ¿no? No, que esta hierba mala. Claro, el agrónomo tiene una lista grandota, como la Biblia, de hierba mala, ¿no? Y han inventado, por ejemplo, el weed remover, que es lejía con un poco de cuesto, y con eso matan toda la mala hierba, ¿no? Porque no la quieren en la esto. Pero hay algunas malas hierbas que no son malas hierbas, ¿no? Y están ahí por alguna razón. Están ahí para las aves, están ahí para los microorganismos del suelo, están ahí para la fitorremediación, están ahí para un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahora, la otra vez un estudiante me preguntó, profesor, ¿y qué plantas son buenas para la fitorremediación? Todas. Unas en mayor medida, unas en mayor, más, digamos, más especializadas, y otras menos. Pero en realidad, toda planta es un fitorremediador, porque toma minerales del suelo, ¿no? Toma NPK, toma nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no? El fósforo en grandes cantidades no puede matar, ¿no? Entonces, todas son fitorremediadoras, desde el punto de vista fitorremediador, ¿no? Claro, pero desde el punto de vista ecosistémico, nosotros tenemos y por eso siempre hay que tener mucho cuidado, les digo a ustedes, en la visión, en la concepción que tengan acerca del suelo. Suelo para ustedes no es la concepción agronómica. Suelo para ustedes es una concepción ecosistémica, mucho más grande, mucho más profunda. Más que claro, ingeniero, muchas gracias. ¿Habrá otra pregunta por ahí, compañeros? Buenas tardes, ingeniero. Eh, yo pienso que en este tema de introducción a la degradación de suelos, los términos salud del suelo y calidad del suelo son muy importantes. Entonces quería, ya que usted menciona que estos conceptos se desarrollan de diferente manera de acuerdo a la especialidad, ¿no? Agronomía o desde la ingeniería, ¿no? Pero quería saber, al suelo, cuando hablamos del suelo como recurso natural, ¿cuál es el límite de los términos salud del suelo y calidad del suelo? No sé si podría explicarlo de una manera más detallada, ya que yo comprendo que la salud del suelo está incluida en la calidad del suelo. Es como que podría existir un suelo saludable, pero no de calidad. Pero no sé si podría explicarlo con más detalle, por favor. Sí, lo acabas de decir. Tú puedes, o sea, ¿quién utiliza suelo saludable? Más los utilizan los ecólogos, los biólogos. Y calidad del suelo la utilizan más
los manejadores de suelo, ¿no? En este caso, algunos agrónomos, podrían ser los agrónomos, ¿no? Pero son términos, digamos, que no hay que hacerse porque son términos que son nuevos, ¿no? Y no están muy bien utilizados. Cuando Dependen del usted, autor. claro, exactamente. Cuando ustedes se refieran a calidad de suelo, lo primero que tienen que hacer es citar al autor. Según X, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú haces un informe, ponte la OEFA te pide un informe, a ver, quiero ver la calidad del suelo. Ah, entonces, lo primero que tienes que hacer es saber cuál es el concepto de calidad de suelo según la ley, ¿no? Según la ley. ¿Por qué? Porque estás haciendo un trabajo para una entidad pública, oficial, ¿no? Que es muy diferente a lo que es la academia, ¿no? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con los términos, pero nunca se encierren con los términos. Ese es un consejo que les doy, porque por ejemplo, hay este autor del cual saqué Salud del Suelo, cita a varios autores, ¿no? Cita a varios autores. Y él hace un resumen de todo eso y cree que es eso, ¿no? Entonces, cuando ustedes se tiren a la piscina, siempre tírense con un salvavidas, ¿no? Nunca digan, para mí la calidad del suelo es esto. No, porque para eso hay que desarrollar un ensayo, un trabajo de investigación, un análisis, qué sé yo, ¿no? Siempre digan, calidad de suelo, según este autor, según este y según el otro, es esto. Y con estos parámetros, yo voy a categorizar este suelo. Entonces, ya ahí sí tú le estás dando un marco conceptual a tu trabajo, ¿no? Ahora, lo que tú dices es cierto, ¿no? Son dos términos que se superponen, ¿no? Salud del suelo, la salud del suelo y la calidad del suelo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer por ejemplo, ahorita con el coronavirus, ok, yo estoy saludable, pero yo puedo correr 300 metros por segundo. O sea, no estoy calificado para eso. Entonces, pero si yo, aparte de estar sano, tengo la cualidad de correr más, entonces esa es mi calidad, ¿no? Esa es mi calidad. Entonces, no son sinónimos. Salud del suelo no es sinónimo de calidad, ¿no? La calidad aplica para mejores características del suelo, o sea, es más amplio. Y la salud del suelo está restringida solamente a que cumpla con su papel fundamental de suelo, que dé nutrientes, que sirva de base para cobertura vegetal y que cumpla con todas las características de intercambio iónico, de secuestro de carbono, de todas esas cosas. Entonces, eso te permite a ti tener eso. No sé si me expliqué bien. Sí, muchas gracias. Hay una pregunta más, ingeniero, por parte de nuestro compañero Julio Zúñiga. Julio, si puedes activar tu micro, por favor. Sí. Gracias, Julio. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por la exposición. Y yo tengo dos consultas. Una es, ¿cómo podríamos determinar la calidad biológica de los suelos? Y la segunda es, ¿qué nos podría hablar sobre la calidad de un suelo del desierto bajo un enfoque ecosistémico? Gracias. Ok. Mira, vamos a empezar por la última pregunta. Yo muchas veces me he preguntado si el desierto es el desierto, ¿no?
Siempre me han dicho a mí, ¿dónde queda Trujillo? ¿Dónde vive? ¿De dónde viene cuando está afuera? Y les he dicho, no, es un desierto. Entonces, pero cuando tú viajas por el desierto, o sea, ves diferentes ecosistemas dentro del sistema árido, ¿no? Entonces, ves de repente vegetación, de pronto no ves nada de vegetación en absoluto. De pronto ves vegetación, pero una vegetación diferente a la otra, y ves una serie de estratos rocosos. Dentro de esos estratos rocosos, la vegetación no es la misma, y vas avanzando y ves una serie de cosas, ¿no? O sea, muy, muy interesantes y muy, muy, muy buenas. Entonces, cuando tú ves eso, es porque hay una relación geológica, ecológica, ¿no? Entonces, a eso se le llama la ecogeología, una nueva rama que se ha venido desarrollando específicamente mucho más por los rusos, ¿no? Y eso verifica que los componentes de la roca meteorizados son un buen estrato para plantas que pueden vivir sin precipitación. Entonces, ese es un indicador biológico, sí. ¿Qué indicador biológico puede haber en un desierto per se? Desierto per se significa cero, o sea, desierto, no hay nada. O sea, absolutamente no hay ni una planta ni una nada, ¿no? Entonces, en un estrato que no veas que se produce absolutamente nada, no hay vida, no hay vida. Y ni siquiera de líquenes, ni siquiera de otra cosa, ¿no? O sea, y estamos hablando ya de plantas superiores, tampoco, ¿no? Ninguna cactácea, ningún zapote, nada, en absoluto. Entonces, cuando tú ves eso, ¿cuál sería? Es un suelo bueno, es un suelo biológicamente bueno. ¿Cuál es el indicativo? No hay, no hay. Ah, pero ¿qué pasa si yo me llevo una muestra de ese suelo y le pongo agua y le pongo una semilla? Entonces, si eso resulta, ese es mi indicador biológico. O sea, ese es mi indicador biológico, que es un suelo, potencialmente bueno para poder llevar a cabo, digamos, agricultura, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Tú sales de Paramonga hacia Chimbote, antes de Casma, todas esas depósitos eólicos, arenales, con un poco de agua, empiezan a producir mangos, empiezan a producir paltas, y bueno, tú dices, ¿y qué pasó aquí, no? Pero vegetación evolutiva nunca ha habido, no, nunca ha habido. Entonces, para que los indicadores biológicos, en primer lugar son el estrato vegetal de ese ecosistema, ¿no? De ese ecosistema. No confundamos si no encontramos nada, que sea un suelo pobre, que sea un suelo inerte. Por ejemplo, el ONER en el año 75 calificó tierras eriazas. Tierras eriazas. Tú te vas al diccionario y ubicas tierras eriazas, son tierras que no sirven para nada. Son eriazas. Pero ponles agua como el Chavimochic, te ponen a producir, ¿no? Te ponen a producir. Entonces, uno tiene que cuidarse bien con los términos y saber referenciar. O sea, no hay un catálogo que te permita a ti decir, mira, A, B y C es para suelo esto, no. O sea, digamos, cuando uno quiere referenciar, tiene que, digamos, decir de dónde la fuente. No sé si me deja entender.